Bien. Bueno, la clase de hoy, lo que vamos a ver va a ser, vamos a empezar con la parte de JS. ¿Sí? Les voy adelantando que la siguiente etapa de evaluación, si no me equivoco, va a entrar la clase esta que vamos a ver hoy, la clase del viernes y después la clase del martes. La clase 4 de JavaScript no va a entrar para el examen, así que tienen menos contenido, pero bueno, todas son importantes. Bueno, a ver si puedo ir abriendo. Exactamente. Les comparto la pantalla. Bueno, tanto hablamos de JavaScript, tanto hablamos de CSS y al fin los vimos, ¿sí? Entonces repasamos generalmente, si se acuerdan, HTML era como el esqueleto de nuestra página web, ¿sí? Esqueleto que no tiene nada, son los huesos puros. CSS lo que hace justamente es darle todo el cuerpo a ese esqueleto, ¿sí? Vestirlo, decirle qué color de piel tiene, qué color de ojos tiene, qué tan alta tiene la nariz, qué tan ancha tiene la nariz, todo eso hace CSS que le va a dar ese estilo. Pero hasta que nosotros no le damos un cerebro para funcionar, va a ser un cuerpo inmóvil, ¿sí? Se va a ver hermoso, pero no va a ver reaccionar a nada. Entonces, justamente el cerebro que le va a dar a toda nuestra página web un tipo de dinamismo que va a hacer que se adapte a dependiendo del tipo de usuario, a dependiendo de un montón de cosas, básicamente, que nos potencia un montón la página web, se encarga JavaScript. JavaScript le da ese cerebro, ¿sí? Entonces, las tres partes son importantísimas al momento de desarrollar una página web, pero yo diría que para mí la más importante, la que le va a dar toda la potencia que tiene una página web, es JavaScript. Así que nunca se deja de aprender, básicamente JavaScript. HTML, ustedes ya con lo que saben pueden más o menos moverse. CSS también, con lo que vimos pueden moverse, pero JavaScript es algo que es cambiante y está cambiando y hoy en día se utilizan una librería, pero el día de mañana se va a utilizar otra, así que acá siempre hay que mantenerse actual con lo que viene hoy en día, porque después nada, cuando normalmente uno quiere elaborar de algo de este estilo, porque la mayoría de ustedes quieren hacer eso, probablemente les van a pedir, che, ¿saben utilizar el framework React, por ejemplo, hoy en día que está muy de moda para JavaScript? Y ustedes básicamente tienen que saberlo. Ya JavaScript solo no alcanza, también tenemos que saber los frameworks que utiliza. Un framework es básicamente código ya creado previamente, en este caso un código creado de JavaScript, que nos ayuda a hacer que el desarrollo sea mucho más dinámico y mucho más rápido. En el caso de React, por ejemplo. Que eso no lo vamos a ver en este curso, eso probablemente lo van a ver en otro curso, si es en otro curso con nosotros, pero hasta acá solamente vamos a extendernos hasta lo que es JavaScript. Pero sepan básicamente que estos frameworks de los que estamos hablando están basados en el mismo lenguaje que es JavaScript. Así que si lo ven en algún momento de sus vidas, siéntense, apréndanlo y no le tengan miedo. Bueno, ahora sí, vamos un poquito a la teoría. Ya esto lo hablamos más o menos. Lo que voy a agarrar de esta frase inicial es la parte de lenguaje de programación, ¿sí? Anteriormente lo que vimos nosotros, HTML y CSS, no eran lenguajes de programación. Ahora sí, JavaScript es un lenguaje de programación, vamos a tener algoritmos involucrados, el cual nos van a ayudar para la toma de decisiones de, por ejemplo, pongo este icono, no pongo este icono, muestro un botón, no muestro el botón, lo deshabilito, todo ese tipo de cosas, decisiones que puede tomar en el momento la página web, las hace a través de JavaScript. Bueno, ¿cómo podemos integrar código de JavaScript a HTML? Bueno, antes, igual como aclaré CSS, que la extensión del archivo era .css, ahora la extensión del archivo es .js, JavaScript, ¿sí? Así que cada archivo de JavaScript que van a crear, le van a poner la extensión de .js. Y bueno, hay dos formas de integrarlo a nuestro código, así como vimos antes que existía eh, bueno, a lo mejor la vinculación externa y la vinculación interna para CSS, además de la inline, acá existía también la interna y la externa, y más o menos se imaginan lo que es. La externa es un archivo javascript.js que tiene un código JavaScript adentro y la interna es directamente una etiqueta script en el cual nosotros ponemos el código de JavaScript adentro. De vuelta, igual que la otra vez, la que nosotros recomendamos es la externa. ¿Por qué? Porque la interna me sirve para mi página HTML, pero tengo que estar eh, constantemente cargándola sin que sea utilizada. Eso ya es un tema más importante, no, no tanto en eso, pero tengo que estar
Si necesito usarlo para otro archivo, por ejemplo, tengo que copiar ese código y pegarlo de vuelta en mi otro archivo HTML, y eso genera mucho código duplicado, y a utilizar solamente un archivo externo JavaScript, lo importo en mi HTML, y si utilizo otro HTML también lo puedo importar y puedo reutilizar ese código. Que eso se hace un montón. Es más, en el ejercicio nosotros les vamos a pedir que entreguen, si no me equivoco, justamente tenemos que hacer esto, reutilizar los estilos de una página HTML en otra, y esto de crear un archivo JS, vamos a ver que lo hacemos para poder utilizar y no tener que reutilizar, no tener que reescribir el código desde cero. Sí, igual Nico, para el ejercicio igual puntual, por el tema de cómo es la página, lo van a tener que poner adentro del body el código, porque si no, como que capaz no les anda. Viste que puede Bueno, ser que en el momento no cargue el DOM todavía y se meten como no script encuentran arriba, los no les anda. elementos, sí. Claro, no. Entonces, como todavía no vimos tipo los hooks para decir que ya haya cargado y todo eso, mejor que lo coloquen ahí que ahí anda. No. Bueno, Después lo entonces, aclaramos mejor entonces. Pero dale, solamente por esta vez. sí, cuando hagamos el ejercicio y después se les aclara bien todas las consideraciones que tenemos que tener, sepan que estamos medio maniatados con JS, porque JS tiene un montón de cosas que vamos a utilizar, pero como es la primera clase y ustedes van a ver lo mínimo indispensable, tenemos que hacer un ejercicio acorde y es como que estamos reduciendo algo muy simple a un ejercicio muy complejo, pero simplemente porque no tenemos, no sabemos, no conocemos todavía las herramientas para hacerlo simple. Capaz, a medida que vamos avanzando con la clase 2 y la clase 3, volvemos en estos ejercicios y los hacemos de una forma más simple todavía. Bueno, la referencia interna es lo que hablé recién. Utilizamos un elemento script, ¿sí? Que puede estar dentro del head o dentro del body, ¿sí? Puede estar también afuera del body, siempre que esté dentro de la parte de HTML. Y lo que hace esto es, bueno, adentro ponemos el código de JavaScript. Ahora ya vamos a ver cómo es el formato de código JavaScript, pero sepan que con esto podemos hacerlo dentro del código HTML. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos un archivo HTML y en la parte del body abrimos un tag de script y adentro ponemos document.write y adentro la cadena de caracteres que yo de ahora en más, bueno, voy a intentar decirle cadena de caracteres, pero yo le digo string de acá hasta la China. Es más, ahora probablemente cuando veamos los tipos vamos a ver que esto es un string. Así que si yo le digo string o le digo cadena de caracteres, sepan que estoy hablando exactamente de lo mismo. Entonces acá tenemos una cadena de caracteres que dice hola mundo. Y lo que hace esto básicamente es escribir en el documento, o sea, donde aparece este script, pega básicamente un hola mundo. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, pega el hola mundo y no hay nada encima. Si abajo hubiese un elemento, un párrafo, o arriba hubiese un párrafo, respetaría el orden. ¿Sí? Y la referencia externa es lo que dijimos antes, es un archivo JavaScript externo. En este caso, estamos utilizando de vuelta para importarlo el script, pero estamos utilizando también el atributo src, que significa source, ¿sí? Y le estamos asignando cuál es la ruta, el path a ese archivo. Y en este caso lo que estamos diciendo es, en tu mismo directorio donde está este archivo, anda a la carpeta JS y dentro de la carpeta JS busca main.js. Les aviso ya, una buena práctica tanto para CSS como JavaScript cuando trabajamos con todo eso y HTML, es que el nombre que le ponemos a nuestro archivo HTML es el mismo nombre que va a tener el archivo JS y el mismo nombre que va a tener el archivo CSS. A la máquina no le importa eso, nos sirve a nosotros para saber que esos archivos están vinculados de alguna forma. Pueden poner otro nombre, por ejemplo, y va a funcionar igual siempre que vinculen utilizando, por ejemplo, esta línea de acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la referencia externa, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero lo que cambia en este caso es que no tenemos el document.write hola mundo dentro de este tag de script, sino que lo que estamos diciendo es, este tag de script cuando se quiera ejecutar esta parte de acá, ¿sí? Va a ir a saludo.js, que es un archivo que se encuentra en la misma altura aparentemente, que lo que tiene dentro saludo.js es el document.write hola mundo. Entonces, básicamente es lo mismo que tenerlo acá adentro. ¿Sí? Pero en un archivo aparte. Cuando se ejecute esto, va a poner adentro hola mundo y va a aparecer como lo vemos acá a la derecha. Bueno, un par de reglas. Básicamente, bueno, no sé si a HTML pasaba tanto. ¿Ustedes se acuerdan que en HTML yo les dije que ustedes pueden escribir todo el código en una única línea?
Bueno, JavaScript pasa exactamente lo mismo. Pueden escribir todo el código en una única línea, pero de vuelta, es difícil de entender, es difícil de mantener el código, entonces es recomendable que utilicen también esto de acá de cuando se abre un nuevo bloque, que en el caso de HTML era cuando abríamos un elemento dentro de otro elemento, lo poníamos como un indentado uno más para adentro. Bueno, en este caso es cuando abrimos llaves, que ya veremos lo que son los bloques, cuando veamos funciones, ciclos y también estructuras condicionales, vamos a ver que justamente tenemos que utilizar como esta indentación para que se siga viendo bien el código. Es case sensitive el lenguaje. Eso significa básicamente que si yo pongo algo con mayúsculas y pongo lo mismo pero todo en minúsculas, van a ser cosas distintas. ¿Sí? Si se dan cuenta, en HTML ustedes pueden poner el H1, por ejemplo, con H mayúscula y el 1. Bueno, en este caso no funciona así. En JavaScript tenés que poder decirle cuando definís una variable, que ustedes ya saben más o menos una variable, todavía no vimos bien cómo se hacen esto, pero sepa que existen las variables. Si ustedes ponen una variable con mayúscula y después en otra la utilizan con minúscula, sepan que son dos cosas distintas para el lenguaje. Así que ojo con eso. Y después tenemos los comentarios, igual que como vimos en JavaScript, en HTML que existen los comentarios, también existen en CSS, no lo comenté, pero existen los comentarios en CSS. Acá también existen los comentarios y para hacerlo son directamente dos barras para hacia adelante, forward slashes, no sé bien cómo se dice, pero son dos veces esta barra para adelante y con eso ponemos un comentario. Y este comentario es de una única línea. Si queremos hacer un comentario de múltiples líneas, utilizamos las barras hacia adelante y un asterisco. Y al final de todo ponemos un asterisco y la barra hacia adelante. ¿Sí? Como que encerramos todo dentro de eso y lo que se encuentra dentro de esto es como una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, básicamente lo mismo, pero simplemente utilizando una barra hacia adelante y un asterisco. Con esto ya directamente encerramos todo el código y le decimos, esto es tu comentario. Bueno, palabras reservadas. Básicamente, todas estas palabras cumplen una funcionalidad en el lenguaje. Vamos a ver qué hace break en algún momento, quiero creer. Let la vamos a ver sí o sí, que es para definir una variable. El if y el else para decisiones condicionales, que también lo vamos a ver esto. Return también lo vamos a ver. This lo vamos a ver cuando veamos objetos. While lo mismo cuando veamos estructuras cíclicas. Var para variables. Bueno, hay un montón más básicamente. Todas esas variables nosotros no podemos utilizarlas para nombrar, todos estos nombres, perdón, no podemos utilizarlas para nombrar variables ni para nombrar funciones. Funciones todavía no vimos lo que es, pero lo vamos a ver más adelante. Pero sepan básicamente que cuando nosotros tenemos que definir el nombre para algo, lo más común es en una variable, por ejemplo, ya lo vieron y se lo pueden imaginar, no podemos utilizar estas palabras, porque estas palabras están reservadas por el sistema. Si las utilizamos, probablemente en el navegador, bueno, en el navegador no, en el editor de texto se van a ver como de un color distinto que el resto de las cosas, y cuando queramos correr el código nos va a decir, che, no puedes utilizar esta variable acá. Entonces van a ver que sale un error. Pero para evitarlo, básicamente, los nombres de variables utilizan nombres en español y ya con esto probablemente lo eviten. Bueno, y esto es lo que vimos antes. Y acá tiene un ejercicio para hacer para probar un poco lo que hablamos hasta recién. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Alexandra, decime. Buenas tardes. Una pregunta puede ser que es medio raro. Cuando trabajas en sistema de coworking con otras personas, ¿se puede dentro de CSS y también de JavaScript dejar los mensajes dentro de script? O sea, que no se reconocen por el código y sí son mensajes para otra persona. Porque en Python Decís un hay una cosa comentario. así. Sí, sí, en Python hay una cosa así, entonces sí hay en CSS y en JavaScript algo parecido. Sí, 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 lo que hablamos recién. Sí, si te entendí bien, es el tema de Ah, si vos. entonces asterisco y barra es justo para eso, ¿sí? Exactamente, exactamente. Perfecto, ahora quedó claro. Claro, Gracias. exactamente. Acuérdense que los comentarios son texto que nosotros agregamos a nuestro código, que lo único que importa información es para la persona que lo lee. Para la máquina no le importa. La Ujú. máquina va a ignorar el comentario y no va a hacer nada. Y acá acá lo hacen una única línea y acá lo hacen con más de una línea. Iván, decime.
¿El comentario de 2 barras se cierra? No, porque como es una única línea, se cierra con el salto de línea. Entonces se cierra automáticamente. Ya, ok. Bueno, sigamos un poco más. Al final de ver los temas, yo les voy a mostrar un ejercicio que capaz espero les quede un poquito más claro. Si después del ejercicio les quedan dudas todavía, después se le va a hacer otro ejercicio. Y ahí seguro se quedan sin dudas. Pero si siguen todavía con dudas, después pueden preguntar específicamente. Bien. Bueno, lo segundo que vamos a ver, ahora sí vamos a indagar un poco más sobre el tema de las variables, las constantes, los tipos de datos y el modo consola. El modo consola ya lo vimos por arriba, acá vamos a básicamente ver exactamente lo mismo, así que vamos a hacer un repaso rápido de esa parte, pero vamos a dar más hincapié en la parte de variables y constantes. Dame un segundo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué son las variables? La definición formal, o la definición técnica diría, es un espacio de la memoria. ¿Sí? Es un espacio de memoria que sirve que se utiliza para guardar datos. O sea, acá vamos a ir por las ramas, y el que le interesa me presta atención, y el que no, vuelve cuando le digo, en resumen es esto, ¿sí? Lo que realmente es o sea, ustedes tienen la memoria en la computadora, tienen muchos tipos de memoria. Una de memoria es la memoria RAM. Algunos la conocerán, otros no la conocerán. En la memoria RAM, básicamente, nosotros tenemos celditas, ¿sí? Como de información, que adentro tienen otras celditas que son unos y ceros, ¿sí? Y están organizadas en formato como de tabla, como de filas y columnas. Entonces, una fila completa, a veces lo que hace la computadora es definir toda esta fila completa va a ser para una variable. Lo más común son 32 celditas, ¿sí? Se dicen 32 bits, porque cada una de esas celdas guarda un 1 y un 0, ¿sí? Entonces eso es un bit. Entonces lo que hace básicamente cuando hace una variable es decir, en este espacio de memoria, ¿sí? Que lo que vimos antes, en este espacio de la memoria, guarda tu información, y va a guardar información, que van a ser unos y ceros. Y esos unos y ceros, si nosotros nos ponemos unos anteojos y lo traducimos a un número, por ejemplo, vamos a obtener un número que, bueno, después podemos con ese número hacer lo que nosotros querramos, o capaz es un carácter y podemos traducirlo un carácter, o sea, puede ser un montón de cosas básicamente. Lo más común es un carácter o un número, que, bueno, entonces si somos específicos, eso es una variable, es un espacio en la memoria RAM. Entonces, esos unos y ceros son programables. Yo puedo tranquilamente decir, en este espacio de la memoria, inicialmente tengo un número 1, pero después lo cambio por un número 2. Y puedo hacerlo tranquilamente y no pasa nada. Después lo puedo cambiar por otra cosa que al final cuando lo veo con los anteojos de carácter, veo que es un carácter. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer con eso, pero como bien dice su nombre, son variables. Pueden cambiar su contenido. Entonces, ahora sí, para resumirlo, para hacerlo más simple de entender, sin saber cómo funciona la computadora, imagínenlo como una cajita. ¿Sí? Es una cajita la cual nosotros ponemos cosas adentro y las podemos sacar manualmente, ¿sí? Pero la caja solamente puede tener un elemento a la vez, ¿sí? Entonces, yo en esa cajita agarro y pongo un número, ¿sí? Pongo el número 1. Si lo quiero cambiar por el número 2, bueno, perfecto. Agarro y pongo el número 2, y el número 2 pisa el número 1, como que lo aplasta y pum, queda tipo así, finito, y no se ve ni en la caja. Desaparece. Queda solamente el número 2. Y lo mismo pasa con las cadenas de caracteres. Puedo poner una cadena de caracteres adentro, ¿sí? Y después puedo agarrar otra cadena de caracteres, volver a meterla dentro de la caja y pisarla y que solamente aparezca esa nueva cadena de caracteres. Esa es una forma más simple de pensarlo, sin entender cómo funciona internamente. Pero sepan que yo cuando le asigno un valor a una variable, yo lo puedo modificar en un futuro. Bueno, hay distintas cosas que definen una variable. El alcance es uno, que después lo vamos a ver cuando veamos funciones, que es un alcance global y que es un alcance local, también llamado scope. El nombre de la variable, o sea, de vuelta, yo no quiero decirle, porque las direcciones de memoria están referenciadas en hexadecimal en la computadora. Es 0x
11F8, lo que ustedes quieran, o sea, una dirección hexadecimal. Yo no quiero acordarme eso, es un quilombo, entonces lo que yo le digo directamente es, yo le pongo un nombre a la variable, ¿sí? Le voy a poner Juanito a la variable, y después la computadora misma se va a encargar de decir, bueno, Juanito está vinculada a esta dirección de memoria. Entonces, nosotros nos abstraemos de dónde está realmente la variable y simplemente la referenciamos por un nombre único. O sea, si hay otra variable con el mismo nombre, se nos rompe todo el esquema, porque a qué lugar de la memoria vamos? Entonces, bueno, cuando definimos una variable, intentamos no redefinirla. Se puede redefinir, sí, pero trae conflictos. O sea, si son dos scopes, alcances distintos de las distintas variables, vemos que un alcance puede pisar al otro, pero no quiero entrar en detalle con eso. Sepan que se puede hacer, pero para ustedes evitarlo y yo no tener que explicar eso, utilicen nombres de variables únicos y no los repitan. Por archivo. Si tienen otro archivo más, pueden volver a utilizar el nombre de variable. Pero por archivo, utilicen solamente el nombre de variable una única vez. De vuelta, al definirla. O sea, cuando ustedes le asignan el valor de la variable nueva, se le ponen un nuevo numerito dentro de la cajita, utilizan el mismo nombre. Pero si definen otra cajita más al lado, la otra cajita al lado no tiene el mismo nombre que la anterior, tiene que tener nombres distintos. Y por último, el tipo de dato. JavaScript tiene la particularidad, para el que sepa programar otros lenguajes, que hay un par que saben, es un lenguaje no tipado. ¿Sí? Nosotros no le decimos que la cajita va a tener adentro números o va a tener adentro caracteres o va a tener adentro una dirección de memoria. No le decimos eso. Nosotros le ponemos la información adentro y cuando la leemos, bueno, o sea, automáticamente cuando nosotros guardamos el valor adentro, JavaScript se da cuenta, che, esto que me está guardando es un número. Bueno, perfecto, lo almacena como un número. Y si lo modificamos en un futuro, también se da cuenta, o sea, es inteligente. Hay muchos lenguajes que nosotros le tenemos que decir básicamente, esta cajita es para números y esta cajita es para caracteres. Y si yo dentro de las caracteres pongo un número, bueno, cuando yo saque lo de adentro de la cajita va a ser un carácter. Entonces, en JavaScript no pasa. ¿Cómo se declara una variable? Ahora sí. Lo que se hace es poner la palabra reservada que vimos antes, var, o la palabra reservada let, cualquiera de las dos, un espacio, que tiene que estar sí o sí, si no separamos la palabra por un espacio no se va a dar cuenta, y el nombre de la variable. Así definimos una variable, definimos una cajita, pero la cajita hasta este punto está vacía, no tiene nada dentro todavía. ¿Por qué tenemos formas distintas de declararlo? Var y let. Bueno, porque a medida que fue avanzando JavaScript, definí una nueva forma. Antes solamente existía var y hace, digamos, 3 años, 4 años, sería la forma de ponerle let. Tiene que ver con el tema del alcance, la diferencia entre entre ambas dos cosas. De vuelta, no voy a entrar en detalle porque no los quiero marear con eso, pero sepan que si tienen que utilizar unas dos, utilicen let. Bueno, después hay distintas reglas que tenemos que seguir al momento de escribir nombres de variables. Si se acuerdan, hubo un post en el foro que había tenido problemas justamente con el nombre de un archivo de HTML, que era por utilizar el ampersand. Bueno, y yo justamente la respuesta le había puesto, dije, bueno, hay distintas reglas que hay que seguir, unas reglas que son técnicas, en este caso son de tipo sintaxis, que aparece acá, y otras reglas que son de acuerdos comunes entre las personas, lo que nosotros llamamos buenas prácticas. Es decir, si no lo cumplís, te va a funcionar el programa, pero yo te voy a mirar mal. ¿Sí? En pocas palabras. Entonces, las reglas que tenemos que seguir de sintaxis es que los nombres solamente pueden incluir letras, dígitos y los símbolos peso y guión bajo. Si pones un guión medio, si pones un asterisco, si pones un porcentaje, algo de ese tipo de cosas, se va a quejar JavaScript. ¿Sí? Así que solamente pueden poner ese tipo de cosas. El primer carácter no puede ser un dígito, ¿sí? Porque automáticamente cuando JavaScript se fija qué es lo que vos estás referenciando, si lo primero que pones es un número, ya asume que es un número todo el resto. Entonces, para evitar ese problema, las variables solamente no pueden iniciar con un dígito. Pueden iniciar con el pesos o con el guión bajo, lo pueden hacer tranquilamente, pero no con un dígito. ¿Pueden contraer dígitos? Sí. O sea, yo, por ejemplo, acá podría haber llamado, acá lo vemos, por ejemplo, nombre variable 1 y nombre variable 2. Entonces, acá tienen dígitos, por ejemplo, pero yo no puedo poner 1 nombre variable y 2 nombre variable, eso no lo puedo hacer. JavaScript se va a quejar. Bueno, acá ya hablamos un poquito de lo que dije antes, las buenas prácticas. A ver,
Si yo tengo una variable, por ejemplo, que guarda un texto de bienvenida, si yo le estoy poniendo a esa variable, le estoy poniendo una cadena de caracteres que dice, por ejemplo, bienvenido Nicolás. Si yo a esa variable le pongo de nombre coeficiente de la temperatura a 195 grados en el polo norte, no hay mucha correlación entre lo que tiene adentro la cajita con el nombre de la cajita. ¿Sí? O por ejemplo, si yo le pongo una marca, tipo por ejemplo, yo estoy tomando 7up ahora, así que una marca 7up, le pongo como un string 7up, y el nombre de cajita le pongo continentes. No hay mucho sentido entre uno y el otro. Entonces, la idea es que el nombre de la variable sea representativo del contenido que tiene adentro. Si yo le pongo a la variable, yo quiero guardar una variable, la edad de una persona, a la variable le voy a poner de nombre edad. No le voy a poner cuánto me salió la comida en el chino. Le pongo eso, con honestidad, sos un rejé. Porque yo lo leo después y digo, ¿de qué me sirve esto? Yo leo, pues, al final, la verdad es que las buenas prácticas sirven para que el código se lea como un libro y sea mucho más simple de entender y no tenga que estar realmente viendo qué le asignaste de valor inicialmente y qué le pusiste después, porque después es un bordio. Así que siempre pongan nombres de variables representativos. Sí, bueno, otra variable 1, variable 2, variable 3, variable. Sí, no, a ver, yo conozco gente que, bueno, en realidad gente muy grande que empezó a programar hace mucho. Lo que hacen mucho es poner nombres de variables X, Y, Z, W, que bueno, antes, cuando vos utilizabas una computadora, esto ya va para la historia, a vos, la hora del programador era muy cara realmente. Y a vos te cobraban por carácter que vos compilabas. O sea, cuanto más largo era tu código, más te cobraban por compilar en una máquina. Porque no todos tienen máquina en su computadora. Vos tenías que estar pagando por la hora de la máquina. Y la máquina en su momento compilaba re lento. O sea, eran archivos que eran re chiquititos, pero compilaba recontra lento. Entonces, justamente para ahorrar tiempo de compilación, lo que hacían los desarrolladores era poner nombres de variables de una única letra. Ponían X, Y, Z, y además que en ese momento la computadora se utilizaba mucho para cosas matemáticas. Entonces, las funciones, por ejemplo, que tomaban, ustedes vieron funciones en matemática, que hacen f de x, f de xy, ese tipo de cosas, bueno, era muy representado por eso la computación. Entonces, quedó la costumbre de los profesores viejos, cuando enseñan programación, utilizar variables como x, y, z, o sea, no poner un nombre descriptivo. Entonces, bueno, estamos peleando con eso, estamos peleando contra los dinosaurios, que queremos actualizar justamente que ya no es tan caro el tiempo de computadora, todos tenemos una computadora en nuestra casa y la verdad es que no nos damos cuenta cuánto nos sale la luz. Bueno, o sea, en comparación al aire, por ejemplo, ¿no? No nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si ponen un nombre descriptivo. Y bueno, si tenemos un nombre de variable que está compuesto por más de una palabra, por ejemplo, acá lo tenemos arriba, tenemos nombre variable, tiene 2 palabras esto. Para separar las variables, una buena práctica, separar las palabras, una buena práctica es utilizar camel case. Camel case es cuando termina una palabra y empieza otra, y es el mismo nombre de la variable, la primera letra de la segunda palabra, o tercera, cuarta, no importa cuál sea, todos menos la primera, se pone en mayúscula. ¿Sí? Por eso camel case, porque hace como una joroba de camello. Por eso se llama camel case. Otra forma, por ejemplo, que existe es snake case. Snake case es utilizando el guión bajo. Por ejemplo, en este caso sería nombre, guión bajo, variable, todo en minúscula. Eso es otra forma de poder definir un nombre de variable. Se utiliza mucho en Python, por ejemplo. Pero acá no. Acá por defecto JavaScript quiere que nosotros pongamos camel case. ¿No utilizan camel case? No pasa nada. El programa se los va a permitir. Pero estaría bueno que ya utilicen camel case porque es lo que el lenguaje está preparado para utilizar. O sea, todas las librerías utilizan la misma nomenclatura de camel case. Y con eso me voy a otra buena práctica que no está enunciada acá, pero es importante que ustedes sepan. Cuando ustedes nombran una variable, si utilizan camel case para la variable, utilizan camel case para todo. Nombres de variables restantes, funciones, todo en camel case. No mezclen camel case y snake case. O upper camel case también es otra que existe, que es la primera letra, la primera palabra también tiene la primera letra mayúscula. Utilicen siempre camel case para todo. Y también pasa lo mismo para los lenguajes. Yo sé que hay muchos de ustedes que cuando programan en inglés. Entonces, ojo con eso, no mezclen inglés y español. Los textos pueden estar en español y las variables en inglés, pero no pongan una variable en inglés y otra variable en español. Pongan todo el mismo lenguaje.
Bueno, ahora sí, los tipos de datos que hablamos antes. Yo las nombré estos dos primeros, los números y las strings, que son las cadenas de caracteres. Los números son lo que ustedes conocen, es un número, pero es un número sin coma. ¿Sí? O sea, eso se llama un flotante. Flotantes por ahora vamos a ignorarlos. Los números son los números naturales, son los números enteros. Naturales me quedo corto, ¿no? Porque también serían los negativos. Así que son los números enteros, básicamente. Negativos y positivos. Y las cadenas de texto, las strings, son justamente lo que ustedes conocen, que vienen trabajando hasta este momento. O sea, cuando ustedes ponen un texto y le ponen el valor a un párrafo, bueno, pueden hacerlo, o el valor en realidad al atributo de una etiqueta, bueno, utilizan justamente una string, utilizan una cadena de caracteres. Esto ustedes ya más o menos lo conocen. Y nos queda por último el tipo de dato, o sea, hay más tipos de datos como el float que hablamos recién, que es para números con coma. No lo vamos a mencionar por ahora, pero existe el booleano. El booleano es básicamente un valor que solamente, o sea, existen solamente dos valores posibles. ¿Sí? Es un valor binario, un valor booleano. En este caso tenemos el valor true y false. True es como todo bien, false es todo mal. Ya vamos a ver cuando veamos estructuras condicionales que vamos a utilizar mucho los valores booleanos. Vamos a poner una estructura condicional y vamos a decir si, por ejemplo, la edad de la persona es mayor a 18, bueno, mostrar un mensaje que diga sos mayor de edad. Y si no, mostrar un mensaje que diga sos menor de edad. Eso lo vamos a ver en la segunda clase. Pues esto es lo que hablamos antes del tema de los tipos de las variables, se definen de forma dinámica, o sea, lo define el lenguaje. Lucas, decime. Perdón, con el tema de las strings, Sí. ¿afecta algo ponerle comillas dobles o comillas simples? Porque que yo recuerde las comillas simples eran para los caracteres nomás. Va, no sé si acá Eh, será igual. Vos estás hablando, ¿de qué lenguaje me estás hablando? Al menos en Java era así, en Python no, y no sé si acá también, por eso por las dudas pregunto. Claro, no. Ni en Java ni en Python. Ni en Java ni en Python las comillas dobles y las comillas simples se diferencian. Sí en C, para los que hagan ingeniería informática, vengan a nuestro grupo en un futuro. Cuando ustedes trabajan en C, que al que no sepa lo que es C, no importa, es un lenguaje muy viejo, los caracteres se definen con comillas simples y con comillas dobles van para cadena de caracteres. En Python, en Java, en lo que ustedes quieran, las comillas simples y las comillas dobles son exactamente lo mismo. ¿Sabes que en Java no lo había probado? Yo porque en C no me funcionaba y en Java directamente no lo probé. Sé que en Python se podía, pero Claro. acá pregunto por las dudas. Sí, sí, obvio. Lo que se utiliza mucho es que hay veces que ustedes quieren poner una quote, ¿sí? Por ejemplo, una frase que dijo una persona, y las frases, si ustedes conocen, van con comillas dobles. Y lo que pasa es que si vos tenés una string, o sea, vos tenés una cadena de caracteres y querés poner comillas dobles, dentro de una string que ya tiene comillas dobles, va a tomar como que la primera, o sea, de la apertura de la string hasta las primeras comillas dobles de la quote, va a tomarla como una string. Después va a tomar como que no hay nada de por medio y va a tomar después desde el final de la quote hasta el final de la string como otra string. Se va a quedar string, algo raro, string. Para evitar eso, lo que hacemos nosotros es utilizar esta intercalación entre comillas simples y comillas dobles. Ahora, si mi string está encerrada entre comillas simples y mi quote tiene comillas dobles, no pasa nada, porque total, comilla simple y comilla doble no me cierra una string. Si yo hablo una string con comillas simples, cierro la string con comillas simples. Si abro la string con comillas dobles, cierro la string con comillas dobles. ¿Sí? Y después más adelante vamos a ver cómo escapar caracteres. Leandro, decime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta, porque justo acá vino un cliente y me quedó la duda, la diferencia entre LED y VAR, Sí, porque bueno, yo en C, si bien vi programación y algo sé de C, por lo que entendí es como una variable global, ¿no? La última. no. Son exactamente lo mismo. Let y var. O sea, pueden definirse globalmente, que vamos a verlo en la clase, recién en la clase 3 vemos lo que es una variable global. Puede definirse globalmente o puede definirse localmente. Hay una diferencia entre ambas, la cual si querés te la explico a detalle por privado, si ya tenés un poquito de conocimiento sobre el tema. Si lo explico ahora los voy a marear, porque no saben todavía lo que son los ámbitos, lo que son los scopes, y no voy a entrar en detalle en eso. Así que
Nada, sabés lo que si utilizás ambas, utilizá let. Y después, si querés, mandame un mensaje por Discord y te explico. Dale, sí, buenísimo, muchas gracias. Bueno, para la consola ustedes ya más o menos lo vimos esto, ahora lo vemos de vuelta, pero sepan que si ustedes apretan F12 o hacen clic derecho y hacen clic en inspeccionar, abren la consola. O sea, hay una solapa, como vimos antes, la solapa de elementos, que tenía todo el código de HTML que veía la página web y también tenía todos los estilos que si hacíamos clic en un lugar, ¿se acuerdan de eso? Bueno, hay una solapa también que es consola. Y la consola nos aparece un prompt acá abajo, que es esta rayita, y pues nosotros podemos poner código de HTML, de JavaScript y ver qué pasa. O sea, podemos probar con esto directamente. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, o sea, hay dos formas en realidad. Podemos escribir código acá nosotros, para nosotros probarlo, que no va a hacer efecto en la página. O sea, podemos hacer cada efecto en la página, pero no lo vamos a utilizar para eso, simplemente para probar código de JavaScript. Y podemos utilizar también el console log, ¿sí? Dentro del código de JavaScript, en este caso lo tenemos dentro del script, ¿sí? Que lo que hace esto es que cuando ejecutemos esta línea, va a ir a la consola y va a loguear este mensaje. Este mensaje se verá por la consola. Entonces, cuando ejecutamos esta página web y ejecuta este script de JavaScript, va a ir a la consola y va a loguear este mensaje, se verá por la consola. ¿Sí? Acá lo ven acá abajo. Siempre es de esta forma, es console.log. Cuando yo les diga a ustedes console.log, estoy hablando exactamente de esto, ¿sí? Del console.log, pero yo el punto medio lo obvio. Muchas veces capaz cuando si hacen un ejercicio y me preguntan algo, yo le voy a decir console.log. Console.log es justamente agarrar el console.log y agarrar el console.log y hacerlo. Iván, decime. ¿Los ejemplos están hechos en un HTML o están hechos en un archivo JavaScript? Un JS. ¿Qué pensás? No, sí digo, ese sí, pero los anteriores también. Veámoslo. Esto está dentro de un script. ¿Qué pensás? ¿Dónde está esto? Y no sé, capaz que no se muestra la parte del HTML. Si tenemos un tag de script con el código adentro, es porque este código es interno. O sea, está dentro de un HTML. Ah, ya. Si no, este código lo copias así como está y lo pegás adentro de tu archivo JS, sin la parte del script. Ajá. ¿Sí? Acá de vuelta, HTML, todo lo que vimos hasta ahora está dentro de un HTML. Ok, gracias. De nada. Bueno, les voy a mostrar un segundito rápido el tema de la consola. Y voy a utilizar algo que probablemente a muchos ya lo conozcan. Bueno, hoy me la pasé, no voy a mentir, me la pasé todo el día refrescando esta página. Me imagino que muchos de ustedes habrán estado exactamente igual para ver las entradas de Argentina a Panamá. Y bueno, acá por ejemplo podemos utilizar nuestros conocimientos para ver qué está pasando. Si ustedes hacen clic en cualquiera de estas cosas, ¿sí? Los va a llevar a un link distinto. Esto ya más o menos se imaginan cómo se hace. A este link nos lleva específicamente. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos clic en en las entradas, no pasa nada. Sí, fíjense que el mouse ni siquiera se pone de la forma cliqueable. Nos hace el zoom y todo, pero no podemos cliquearlo. Bueno, podemos tranquilamente inspeccionar este elemento. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea. Y podemos ver que cuando inspeccionamos este elemento, se encuentra dentro de un link, o sea, de un A, ¿se acuerdan de la etiqueta A? Y no tiene un href puesto. Entonces, como no tiene un href puesto, básicamente tiene el formato para que tenga un link, pero no tiene nada puesto todavía, porque no habilitaron las entradas. Entonces, bueno, acá por ejemplo me pareció como un buen ejemplito para ver una aplicación en la vida real justamente de estas cosas. Ver por qué está fallando esto. ¿Por qué quieren que falle? ¿No? Porque justamente no quieren que hagan clic acá y que pase nada. Bueno, acá por ejemplo, como dije antes, tenemos en la solapa de consola, acá arriba, tenemos la consola para ver, bueno, los console logs de la página y nosotros poder probar cosas. Si hacemos clic en este simbolito de tachado, podemos borrar la consola y empezar desde cero. Si yo, por ejemplo, acá quiero probar código JavaScript, por ejemplo, quiero definir una variable, y vamos a decirle nombre y asignarle el valor Nicolás, lo puedo hacer. Esto bueno, undefined ahora vemos bien qué es esto, pero lo puedo definir y probar. Mucho de esto no me sirve de nada,
Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar el console log acá y poner, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Probar el console log y vemos que me dice la virtual machine, línea 649, esto mucho no importa, nos está imprimiendo hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Vemos que eso funciona. También podemos probar si queremos operaciones entre números, ¿sí? Podemos probar el 1 más, por ejemplo, 1 más 6, y nos dice que nos da 7. Podemos probar qué pasa si sumamos una cadena, por ejemplo, AB con un número. Vemos que lo agrega al final el número. ¿Sí? Podemos probar qué pasa si también hacemos una suma de un número con otro número y después le ponemos una cadena al final. Vemos que hace el 5 más 3 primero y después eso lo agrega al GT atrás. Bueno, todo este tipo de cosas, si tenemos algún tipo de duda, podemos probarlo con esta consola interactiva que tiene el navegador. Bueno. Acá, por ejemplo, está bueno este error. Perdón, antes de hablar de esto. Bueno, si JavaScript produce algún tipo de error, o sea, si su código JavaScript está fallando por alguna razón, lo van a ver en la consola del navegador. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay un error acá. Cuando intentamos asignar este valor, ahora vemos bien por qué existe este error. Pero el error de lo que está pasando nos lo dice en la consola. ¿Sí? Entonces, después vamos si podemos replicar un error, pero cuando tengamos una página web y está fallando por alguna razón, si abrimos la consola vamos a poder ver por qué está fallando y también dónde está fallando. Porque acá, por ejemplo, si nos dice pi.html, nos dice en qué archivo está fallando, en el archivo pi.html, y en la línea 8. Nosotros vamos a nuestro archivo, contamos las líneas y bueno, acá vamos a ver básicamente que esta línea acá es la línea 8. Acá no está porque justo es un recorte, pero esto nos está diciendo eso básicamente. También podemos ver de que el console log, o sea, esta impresión del valor de pi, se hizo también el archivo pi.html en la línea 7. Y vemos que están uno bajo la otra, así que todo tiene sentido. Bueno, ¿qué está pasando acá? Así como existen las variables, que como dice su nombre, pueden variar su contenido, existen las constantes. Y las constantes son, como dice su nombre, son constantes. Cuando ustedes definen una constante y le ponen un valor, o sea, cuando ustedes definen una constante, o sea, utilizan el nombre, la palabra reservada const, y le ponen el nombre a esa constante, en este caso le ponen el nombre pi, tienen que asignarle en ese momento un valor. ¿Y qué pasa con una constante? Que cuando queramos redefinir el valor que tiene esa cajita, ¿sí? De vuelta es una cajita también esto, cuando queramos definir el valor que tiene esa cajita, no vamos a poder abrir la cajita va a estar cerrado con la gotita, pero la gotita de los 80 que realmente pegaba una bocha, bueno, vamos a estar pegados así tan fuerte que no podemos abrir la caja, pero ni en pedo. Entonces, justamente lo que pasa acá es que si nosotros intentamos redefinir el valor de una constante, JavaScript nos va a decir, no, esto no lo puedes hacer. Disculpen que justo se me murió la cámara. Ahí va. Entonces, como dice esto no lo va a poder hacer, no podemos definir un valor de una constante. Entonces, justamente la constante, una vez que la definimos, su valor queda fijo al momento de definición y no se puede cambiar. En este caso, por ejemplo, la constante más conocida es el valor pi, o la constante de Planck, por ejemplo. Ya capaz alguno lo conoce de nombre. La pi seguro que la recontra conocen. Que cuando nosotros la definimos en nuestro código, justamente es una constante, no la modificamos y tiene siempre el mismo valor. Si la queremos modificar, se nos rompe todo. Por convención, o sea, por buenas prácticas, para poder identificar rápidamente una constante de una variable, lo que hacemos es poner todo el nombre de la constante en mayúscula. Si se dan cuenta, pi está todo en mayúsculas acá. Si ustedes ponen todo en minúscula, JavaScript no se va a quejar. JavaScript se lo va a dejar pasar, pero el que se va a quejar soy yo. Así que pongan las constantes todo el nombre en mayúscula. Bueno, document write. Ahora sí empezamos a ver un poquito cómo integrar JavaScript de forma dinámica, cosas a HTML. La forma más simple es directamente utilizando document.write. ¿Qué es lo que hace document.write? Es donde yo utilizo el script, ¿sí? Si lo pongo en el head va a ser al principio, si lo pongo al final del body va a ser al final del body, si lo pongo en algún lugar del body va a ser en ese lugar del body específico, o sea, va a respetar donde nosotros lo ponemos. Si yo utilizo document write, va a poner
algo en ese lugar. ¿Por qué algo? Porque puede ser un número, puede ser una variable, con el valor que tiene internamente la variable, obviamente, ¿no? Puede ser código HTML también. O sea, nosotros querramos, básicamente. Lo más simple para ver y analizar es el nombre. Es el nombre, es una string, o sea, una cadena de caracteres. Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es definir la variable nombre, le estamos asignando la string Juan, y estamos escribiendo en el documento la string hola, o sea, en este lugar del código va a aparecer primero hola con un espacio adelante, y después le estamos agregando al documento el valor de esta variable. Como no ponemos comillas, cuando ve esto, el JavaScript, como la primera letra no es un número, sabe que es una variable, se va a fijar dónde está definida la variable, en este caso 2 líneas más arriba, se va a fijar qué contenido tiene la variable, en este caso tiene el contenido Juan, y va a pegar el contenido de Juan acá adentro. ¿Sí? Entonces va a aparecer hola, espacio, y después adelante va a escribir el valor de la variable, lo que tiene dentro de la variable, lo que tiene dentro de la cajita, Juan. ¿Sí? Va a aparecer hola Juan. No sé si abajo tenemos el ejemplo, no lo tenemos. Pero bueno, esto créanme que dice hola Juan. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las dos cosas. Podemos imprimir un texto literal o una variable y también podemos escribir un número. No está puesto acá, pero también podemos poner un número. Juanjo, decime. Eso ahí te escribe Lola en una parte y Juan en otra línea, ¿no? No te lo escribe junto, ¿no? Porque si no tendrías que poner Lola más Qué buena nombre. pregunta. Qué buena pregunta. O sea, si haces hola más nombre, me aseguro que está en la misma línea, pero así no estoy seguro. No lo probé y tengo la exacta misma duda. Así que si me haces el favor, Juanjo, de probarlo, te agradecería. Bueno. Bueno, después tenemos distintas operaciones que podemos hacer entre variables. Así como podemos hacer sumar números o restar números, podemos sumar o restar variables, multiplicar o dividir variables. Variables y constantes, ¿sí? Acuérdense que ambas son cajitas. En este caso lo que estamos haciendo, por ejemplo, es definir una variable número, A, le ponemos el valor 5, una variable número B, y le ponemos el valor 2, una constante con nombre número C, todo mayúsculas porque es una constante, y le ponemos el valor 3, y después estamos sumando el valor de número A con el valor número B, restando el valor número B con el valor número A, multiplicando estas dos cosas y después dividiendo. Y vamos a ver si saben hacer operaciones matemáticas. ¿Qué valor va a tener la cajita resultado suma? Porque si se acuerdan, esto es una variable, ¿sí? Esto es una variable, este es el nombre de la variable, esto es una asignación, estamos poniendo un valor adentro de la cajita, y lo que estamos poniendo es el resultado de lo que pasa a la derecha. Si lo que tenemos a la derecha es una string literal, un número u otra variable, directamente le asigna el valor, así como viene. Pero si tenemos algún tipo de operación del lado de la derecha del igual, va a ser primero la operación y después va a asignar el valor a la cajita, a la variable. Entonces, ¿qué valor va a tener adentro el resultado suma? 7. Muy bien. ¿Sí? Entonces, donde dice número A, es como si se hubiese pegado el 5, donde dice número B, se hubiese pegado el número 2 y da como resultado un 7 y eso se guarda en la cajita de resultado suma. Resultado resta, ¿qué va a tener adentro? -3. Muy bien. Los números pueden ser negativos. El resultado resta va a ser -3. Producto, ¿qué va a tener el resultado? 6. Muy bien. 2 por 3, ¿no? Número B, acá ponemos un 2, acá ponemos un 3 y nos queda 6. ¿Y la división? ¿Qué va a tener el resultado? 2,5. Un 2 y el 1 creo que lo Creo que te toma la parte entera, o sea, sería 2. toma un 2 y el 1 lo deja. Muy interesante la discusión que tuvieron ustedes. Como les dije antes, existen más tipos que solamente los que vimos nosotros. Existe el tipo flotante, que es el número con coma. Y automáticamente, cuando nosotros hacemos una resta, el resultado de la resta se da cuenta JavaScript que es un número con coma y lo asigna como número con coma, como número flotante, y el resultado es 2,5. Ahora, ojo, porque si nosotros hubiésemos dividido, pero en vez de utilizar una única barra, poníamos 2 barras, si no me equivoco,
o sí, creo que eran 2 barras, el resultado es una división entera. O sea, nos va a dar el resultado, que sería 2,5, pero en realidad nos va a dar únicamente la parte entera del resultado. Nos va a dar el resultado 2. Esa es otra forma de división. También existe el porcentaje, que el porcentaje es la operación módulo o la operación resto. Que si hacemos número A, porcentaje, número B, va a ser una división de número A dividido número B, y nos va a dar como resultado lo que no entra dentro del numerito. O sea, si tenemos un 5 dividido 2, el resto va a ser 1, porque el 2 entra 2 veces adentro del 5, pero no entra una tercera vez. Y nos queda como restante un 1. Entonces, el resultado sería un 1. Eso de vuelta. Si no me entendieron mucho, pruébelo. Miguel, decime. Disculpa, me concentré viendo la clase y perdí la asistencia. No sé si hay posibilidad de activar. Sí, Sí, no hay problema, o sea, pero estaba conectado. La sí, verdad que no, abrámosla si querés ahora, Cele, ¿puedes abrirla hasta y media? te pido disculpas, ¿sabes? No pasa nada. Lucas, decime. Viste que si, perdón, dijiste que si ponías 2 barras, se hacía la división sin resto. Sí. Digo, sí, Sí. la división entera. Bueno, no funciona porque te comenta el código. Estaba Ahí. pensando exactamente lo mismo, sí, creo que te comenta el código. A ver, esto se resuelve muy fácil. Ah, ok, hay una... Ok. Bueno, no, es un método de un objeto. No dije nada. Lo van a ver cuando veamos objetos, o pueden googlear ustedes tranquilamente división entera JavaScript y ver de lo que justo lo que vi yo, que dije, no, esto no se lo voy a explicar porque los mato. Pero bueno, sepan que se puede hacer. ¿No es con el porcentaje, digamos, que se hace? No, el porcentaje es módulo o resto. Eso es lo que nos queda de la división, sería básicamente. O sea que si yo haría número A, porcentaje número B, sería 2. 1. 1. Ah, listo, ok, listo. Lucas, decime. Perdón, otra vez. Te iba a preguntar las dos cosas, pero justo me olvidé. Porque me dio curiosidad nomás. ¿JavaScript soporta objetos? La cuarta clase vamos a ver objetos. Ah, muchísimas gracias. El que no sepa lo que acaba de decir, lo que voy a preguntar Lucas, se va a enterar más tarde. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, voy a meter un poquito el acelerador, disculpen chicos, porque estamos apretados de tiempo, ya se le me está mirando mal. Por ejemplo, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y lo que hablé antes de módulo resto, que bueno, es el restante. Acá si hacemos el 3 entra 2 veces adentro del 8 y nos queda como restante 2, entonces el resto es 2. La concatenación, acá podemos, por ejemplo, si tenemos dos variables que tienen adentro, o constantes también, que tienen adentro cadenas, podemos utilizar el más para concatenarlos. Es decir, la que pongamos a la izquierda va a ser la primera y la que pongamos a la derecha va a ser la segunda, pero va a juntar las dos en una única string, en una única cadena de caracteres y eso va a ser el resultado. Si tenemos más de un más, en este caso, va a juntar todo en una única string, en el formato que le damos nosotros. O sea, en este caso sería texto A, que sería hola, blanco, que sería un espacio en blanco, o sea, un espacio, y después texto B, que sería mundo. Entonces nos quedaría como resultado final hola, espacio, mundo. Acá tenemos un resumen. Acá tenemos un ejercicio también que lo pueden ver, lo pueden intentar hacer. Yo, como dije antes, voy a meter un poquito el acelerador. Mientras, Leandro, pregúntame. Disculpame, yo me pasó lo mismo que el compañero que no presté atención, porque estoy atendiendo acá a los clientes y no pude ver presente y la página se me está relaviando. Ok, ¿querés poner yo en el chat? Así Dale, nos gracias. queda su presente. Daniel, decime. Sí, lo mismo que Alejandro. Dale, pongan yo en el chat. Ahí lo habilité. Y media cierro el chat, así que pongan yo los que no dieron presente ahora. Bueno, después estas son cosas que esto ya es más como detalle, yo diría. Se utilizan en JavaScript, no se utilizan tanto. Más que nada el tema del prompt. El confirm y el alert se utilizan mucho, pero bueno, ahora vemos detalle que es cada cosa. Alert lo que hace es mostrar una ventana emergente con el mensaje que nosotros le pongamos entre los paréntesis. Va a aparecer eso, tipo, esta página web te está diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? El prompt te muestra el mensaje y te aparece un campito como un input para poder
para poder poner un valor adentro. Después podés también poner un valor por defecto. Esto sigue siendo todo lo mismo, sigue siendo una ventanita emergente que aparece arriba del navegador. Y el confirm te aparece el mensaje, de la misma forma que el anterior, pero también te aparece la opción de poner OK o cancelar. Y lo que ponga el usuario, eso se puede guardar en una variable como resultado. Acá, por ejemplo, utilizamos el prompt, ¿sí? Y ponemos, ingrese su nombre, la persona le va a aparecer este recuadradito arriba de la página, le va a decir, esta página dice ingrese su nombre, que es lo que pusimos nosotros entre los paréntesis, y la persona en el input que aparece abajo pone su nombre y cuando apriete aceptar, el resultado de lo que haya puesto la persona acá adentro va a guardarse en esta variable nombre. Y después de eso, fíjense que hacemos un alert, o sea que esta ejecución es bloqueante. El código JavaScript no se va a seguir ejecutando hasta que la persona ingrese el valor y haga clic en aceptar o cancelar. ¿Sí? Una vez que la persona hace clic en aceptar o cancelar, sigue la ejecución de JavaScript. Y algo importante que no dije antes, pero bueno, ya más o menos creo que lo han intuido, que el código de JavaScript arranca desde arriba y va secuencialmente, línea por línea, ejecutándose hacia abajo. Entonces, lo que yo ponga más arriba del código va a ser lo primero que a ejecutar. Y lo más abajo de todo va a ser lo último que a ejecutar. ¿Sí? Y bueno, justamente lo que dije recién, el tema de lo bloqueante. Esto bloquea la ejecución hasta que el usuario ingresa un valor y pone clic en aceptar o cancelar. Bueno, y al final lo que hace es hacer un alert, ¿sí? Y lo que dice es poner únicamente el nombre, entonces aparece el nombre. Y el confirm es lo que dije antes, justamente que te aparece un mensaje que la persona y puedes hacer clic en aceptar o cancelar. Y este resultado lo puedes guardar en una variable. Y el resultado es, si se aprieta aceptar es true y si aprieta cancelar es false, que es este valor booleano. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice true. El tipo de entrada de prompt, esto es importantísimo porque todo ingreso del usuario, sea por un input o sea por el prompt o lo que sea, todo ingreso del usuario es una cadena de caracteres, siempre. Si nosotros queremos que el usuario ingrese un número, tenemos que pasar ese valor, que es una cadena de caracteres, a un número. Y para hacerlo utilizamos el método, la función en realidad, que ya vamos a ver que es una función más adelante, pero simplemente ahora acéptenlo, parseInt. ParseInt, abrimos paréntesis, ponemos el valor adentro de la cadena, y a la derecha ponemos, cerramos el paréntesis. Si nosotros tenemos, en este caso, como ven estos paréntesis adentro de paréntesis, como que hay como unos paréntesis dentro de los paréntesis, básicamente sepan que lo que se va a ejecutar primero es lo que está lo más adentro posible de los paréntesis, es lo que se va a ejecutar primero. En este caso, la parte del prompt. Y una vez que terminamos con eso, se ejecuta lo demás de afuera. En este caso, hacemos el parse. Entonces, el orden sería, pide la información al usuario, el usuario acepta o cancela una de las dos, y después hace el parseInt. Y con eso obtiene un resultado numérico. Eso lo guarda en una variable y después hacemos el alert para mostrar lo que está pasando. Y acá exactamente lo mismo que antes. Lo primero que se resuelve es esta suma, porque tiene paréntesis, se resuelve la suma de la variable con el número. Después se concatena, porque si se dan cuenta, esto es una string, es una cadena de caracteres, así que estamos concatenando esta string con el resultado de esta suma. ¿Sí? Y por último mostramos con la función alert el resultado por pantalla. Entonces, si la persona ingresa a 25, va a decir el número siguiente es 26. Y acá tenemos el resumen. Camila, decime. Sí, dijiste que el prompt era bloqueante. Sí. Ah, listo, eso, gracias. Leandro. Sí, te hago una consulta. En el caso del prompt, sería, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si das solamente enter, sin digitar ningún carácter? Aprieta aceptar de la nada, sí. Lo que va a pasar es que el resultado del prompt va a ser una string vacía. Se llama eso. Es una cadena de caracteres que es como haber abierto comillas dobles y haber cerrado al toque. No pusiste nada dentro. Bueno, tiene justo la particularidad que si nosotros hacemos, por ejemplo, el parseInt después de eso, la cadena vacía se traduce a un 0. Que también el 0, por si a alguno le interesa, es falso. Falsi, en realidad, porque no es realmente el valor falso booleano, sino que es cuando lo interpreta el programa, sabe que eso es como falso. Entonces, si la persona ingresa eso, vos podés asumir que no ingresó nada. Ah, ok, o sea que en este ejemplo que vos pusiste, si yo solamente tocaría enter, directamente me saldría error. En este ejemplo de acá que estamos viendo en pantalla, si ingresamos una cadena vacía,
va a pedir el valor, la persona va a ingresar una cadena vacía. Cuando lo quiero pasar a un número, lo que va a pasar es que esa cadena vacía se va a traducir a un 0. Entonces el resultado va a aparecer como número 0 y cuando imprima por pantalla va a decir el siguiente número es 1. Ok, listo, muchas gracias. Pero eso ya es un detalle igual, es un detalle de tipo, sos un head y me rompiste el programa. Pero habría que tener una validación de por medio chequeando que realmente lo que ingrese el usuario sea un número. Eso nos falta, pero como no vimos todavía las estructuras condicionales, no podemos hacerlo. Claro, no, pues yo vi lenguaje C, viste, eso que me Claro. No, sí, quilombo. Por eso pregunto porque me pasó de negar. Sí, está perfecto. Igual de vuelta, este tipo de cosas, pruébenlas y impriman por pantalla un montón de veces. Consologueen. Voy a cerrar el chat. Si alguno quiere agregar algún más presente, es ahora o nunca. Pero por ahora cerró. Y te hago una consulta más, Nico. Sí. En el parse int, digamos, ya automáticamente, si vos pones un carácter te va a tirar error o... No. Te lo va a pasar a su código ASCII. No voy a entrar en detalle lo que es eso. Googleenlo si quieren. Pruébenlo y vean qué pasa. Porque pues si pones la A te aparece el número 65. Les tiro un centro. Busquen código ASCII. ASCII con ASCII. Pero igual, no, yo no voy a entrar en detalle en eso porque ya es más avanzado. Listo, muchísimas gracias. Sí, ya le había practicado un montón de veces. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, y por ahora vamos con lo último que nos queda. Estamos apretados con los ejemplos, capaz esta clase de vuelta se extiende como la otra vez, pero bueno. Disculpen. Y cuando es un tema que me gusta me extiendo, disculpen. Bueno, ahora sí vamos a ver. Esto además es hermoso. La palabra que genera más miedo para las personas que no saben programar, que es el algoritmo. No saben la cantidad de veces que estuve discutiendo con mi viejo lo que es un algoritmo, porque todos relacionan el algoritmo con la tecnología, con el avance. Todos dicen algoritmo y no saben lo que significa realmente. Realmente lo que es un algoritmo es terriblemente simple. Es simplemente serie de pasos o instrucciones que permiten hallar la solución a un problema. O sea, es una serie de pasos precisos, ¿sí? O sea que yo no puedo dar ambigüedades en los pasos, ordenados, que es lo que hablamos antes de tipo, ¿se acuerdan? Que el más adelante se ejecuta primero, el más abajo se ejecuta último. O sea, hay un orden en los pasos. Y son finitos, o sea que mi algoritmo no es infinito. En algún momento tiene que terminar. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de vida real de lo que es un algoritmo? Fuera de la tecnología, así, computadoras. La receta. Una receta, exactamente. ¿Sí? O todavía más cotidiano, yo por ejemplo no cocino tanto, así que para mí es más cotidiano, por ejemplo, hacer un mate. Yo te iba a hacer un mate y vos ya instantáneamente estás en la cabeza, ok, tengo que poner el agua, tengo que poner la yerba, tengo que poner después, el que le ponga azúcar, Dios me salve, le pone azúcar, después agua caliente, o sea, entonces todos esos pasos que una persona hace, eso es un algoritmo. Y la receta también pasa lo mismo. Yo en la receta, por ejemplo, si quiero poner los fideos al agua, primero tengo que poner el agua en la olla y después servir el agua. Entonces, hay un orden en los pasos establecidos. Después capaz puedo modificarlos, porque por ejemplo puedo optimizar un toque y decir, o hay personas que por ejemplo ponen los fideos y después ponen hierro al agua, no sé, gente rara, pero capaz lo hacen eso. Entonces, pero de todas formas hay un orden en ese algoritmo. Capaz es distinto que el mío, pero hay un orden de por medio. Entonces, bueno, cuando ustedes hablan de un algoritmo, sepan que es eso, es simplemente una serie de pasos que puede ser como una receta, algo que les guía de cómo hacer las cosas. Y la computadora es todo eso, la computadora es siempre algoritmos. JavaScript, por ejemplo, vos cuando escribís un código escribís un algoritmo, y ese algoritmo es básicamente lo que hablamos antes. ¿Cómo se ejecutan las cosas? Si tenemos el prompt adentro, que el prompt se ejecuta primero, si tenemos el parse int se ejecuta después, la asignación a la variable se ejecuta después, siempre hay un orden de por medio. Y no es aleatorio. Si yo le pongo un prompt y le pongo un mensaje adentro, va a salir un mensajito arriba de la pantalla con el mensaje para que la persona ingrese su valor. No es que a veces sale y a veces no sale, no es probabilístico, es determinístico. ¿Sí? Entonces, no le tengan miedo al algoritmo. Es bastante simple y cuando les pregunten qué es, espero que con esto se lo puedan explicar a detalle a todos sus familiares.
Bueno, vamos a detalle qué es cada cosa. Preciso, ya lo hablamos antes, que es claro y definido, no es ambivalente, o sea, no se puede interpretar de ninguna forma distinta, no es ambiguo, es determinístico, ¿sí? El orden es que, porque bueno, si nosotros tenemos un algoritmo, hay instrucciones que vienen primero, instrucciones que vienen después, no es que ambas tienen el mismo valor y pueden ejecutarse una veces una, a veces otra, no, siempre es el mismo orden para todo. Es finito lo que hablamos antes, no puedo estar batiendo, haciendo, no sé, amasando infinitamente hasta que salga la masa, ¿no? En algún momento termino. Entonces, tiene un resultado final ese algoritmo y termina. Acá hay un algoritmo simple, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿sí? Primero pide la entrada del usuario, después asigna el valor como resultado. Después, bueno, si somos quisquillosos, obtiene el valor de esta variable. Y por último, hace la concatenación de las tres cosas, después asigna valor a la salida. Y por último, muestra el valor de la variable salida con el alert. Entonces, esto es un algoritmo. Tan simple como esto. Ya está ahí. ¿Alguna duda de lo que es un algoritmo? Me alegra. Acá tenemos un ejercicio si quieren probar también. Bueno. ¿Alguna duda en general de todos los temas? Ahora sí, ya que vimos todo el contenido. Si no, vamos a ver un ejercicio. Un ejemplo en realidad. Juanjo. ¿Sabes qué hice eso, viste, del hola más nombre? Y me sale igual. O sea, si pones hola, Document.write, dos sí, líneas distintas. document.write, dos líneas distintas, te sale igual. Ah, perfecto. Bueno. Lo que sí me salía pegado uno al lado del otro. Ah, poner un espacio a la derecha del hola. No. O sea, hice el uno solo. Le puse document write hola, punto y como document write nombre. Y después abajo puse document write hola más nombre. Y me salen los dos juntos pegados. Me dice hola Juan, me dice, por ejemplo. Pegado, decís que está tipo pegado, tipo ambos dos bloques, o está pegado tipo el hola de Juan juntos. No, dos bloques, cada bloque pegado, uno al lado del otro. Hola Juan, todos juntos. Ok, bueno, entonces está bueno saber eso, que el document write no agrega fin de línea. Puedes probar si querés agregar un fin de línea, que es la barra hacia atrás, o sea, no la barra hacia adelante del comentario, sino la otra, y una N. Sí. Si pones eso, probablemente agregue un salto de línea. Dale, gracias. Lo escribo en el chat porque eso capaz es difícil de visualizar. Ahí está. Alexandre, decime. Una pregunta, en variables. Sí. Hay un script que se dice let texto A, que es igual a hola, let texto B es igual a mundo, const, después el... Espera, ¿en la diapositiva de variables me estás hablando? Sí, es página 15 en variables. A ver. Vas a hacer 1, 2, variables, página 15. ¿Esto? No. Un poco más abajo, dos slides abajo. Sí. Ahí va, sí, decime. Y la pregunta es que ¿hay que poner función para ejecutarlo o tiene que ejecutarse solo? Porque cuando lo metí dentro de Visual Code no pasó nada. No, es que acá no estás haciendo nada. O sea, nunca estás haciendo document write, por ejemplo. Acá puedes hacer, si querés, abajo agregar un document write y le agregás el valor de resultado, si querés. Sí. Esa es la pregunta, que hay que agregar document write y poner la última línea, sí. Exactamente. Perfecto, O gracias. si querés también más simple un console log, también puedes agregarlo para ver en la consola del navegador. Ambas sirven. Ambas sirven. Gracias. Bueno, ¿muestro yo mi ejercicio primero, Cele? Dale, sí. ¿Me faltó algo? ¿Me estoy salteando algo en la clase? No. Bien. Bueno, entonces, lo que yo les voy a mostrar acá es un ejemplo, les quiero mostrar yo, de un poquito más completo.
lo que hice en este caso fue, tengo código CSS, tengo código HTML, tengo código JS, tengo imágenes, entonces estoy integrando como un proyecto chiquitito. Pero normalmente cuando tienen un proyecto ustedes, está bueno que utilicen esta arquitectura, que es poner el código HTML, capaz en una carpeta HTML ustedes quieran, yo lo pongo libre porque tengo solamente uno. Una carpeta JS para poner todos sus códigos de JavaScript, que pueden tener más de uno, obviamente. En una carpeta de imágenes para poner las imágenes, o assets, en realidad lo más común en realidad eso es hacer esto. Assets. Dentro de esto ponemos la carpeta de imágenes. Esto es lo más común. Yo no lo voy a hacer así porque si no rompo toda la estructura de mi proyecto. Y después una carpeta CSS para todos sus códigos CSS. Y si se dan cuenta, como buena práctica, yo lo que hice fue poner el mismo nombre para el código HTML, para el código JS y para el código CSS. Y lo único que cambié fue las extensiones. ¿Sí? Bien, analicemos el HTML primero. ¿Qué tiene HTML? Tiene un template normal, o sea, una base normal de HTML. Tiene un body que tiene adentro un H1 que dice empleados. Tiene un div con un ID empleados que no tiene nada adentro. Y abajo un script de JavaScript, que si se dan cuenta es la carpeta JS y adentro jsselectores.js, que si se dan cuenta es este archivo que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces acá estoy vinculando de forma externa mi archivo de JavaScript. ¿Qué hay en mi archivo JavaScript? Bueno, en un principio un choclo. Algo que nosotros no vimos, pero se debería haber visto, no sé por qué no está en esta diapositiva, que son los tipos de datos que existen en JavaScript. También existen los que son los arreglos. Los arreglos son como... a ver, un ejemplo muy simple para definirlo. Si yo quiero agregar más de un número, por ejemplo, a una variable, lo que puedo hacer es asignarle un arreglo y agregar números a este arreglo separándolos por coma. Entonces lo que hace esto básicamente es que yo puedo tener más de un número en una variable guardado, o sea, tengo una cajita que tiene más de un número adentro, y la forma de acceder a estos números son utilizando algo que no mencioné que es muy importante, ustedes separan cada línea de JavaScript por un punto y coma al final. Eso tienen que hacerlo porque si no se rompe todo, así que ojo con eso. Lo que ustedes tienen que hacer para ingresar estos números es, por ejemplo, hacer números en el valor 0. Perdón, 9 no. Y el valor 0, aunque no lo crean, me va a dar el primer número de este arreglo. ¿Sí? Porque en los lenguajes de programación siempre se empieza a contar los índices desde el número 0. En este caso, aunque yo tengo 4 valores, el índice arranca desde el 0, o sea, el 0 va a tener el número 2, el 1 va a tener el número 3, el 2 el número 4 y el 3 el número 5. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es a los números en la primera posición del arreglo, en este caso el 2, bueno, acá yo puedo hacer lo que yo quiera. Acá, por ejemplo, puedo hacer un console.log números en 0. Ahora no lo voy a hacer porque si no les spoileo cómo se ve todo. Pero cuando yo corra esto van a ver que en la consola me va a aparecer, voy a hacer primer número del arreglo. Acá me va a aparecer cuál es el primer número del arreglo. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo que lo que hice acá arriba, pero estoy haciendo que en vez con números estoy utilizando objetos. En JavaScript existen los objetos, o sea, no objetos, los que más o menos conocen programación y saben lo que son las clases y los objetos, esto es otra cosa. Es lo que conocen para los que conozcan es un diccionario esto básicamente, en el cual yo estoy agregando entre llaves de apertura y de cierre, estoy agregando información, al cual a esta información la voy a identificar en vez por índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, por valores. Entonces yo, por ejemplo, a los empleados, al primer objeto que tiene adentro, le pido su ID, me va a dar el número 1. A los empleados, al segundo objeto que tiene adentro, le pido su ID, me va a dar el número 2. Si le pido su nombre, me va a dar el nombre Melissa. Y es una forma de poder organizar mis datos y poder accederlos más simple. Entonces, si se fijan acá adentro, si yo acá en empleados voy al primer empleado que tiene adentro, ¿sí? El 0 acuérdense que es el primero de todos, y le pido la imagen, esto me va a dar, esto de acá, me va a dar esta string de img/fernando.jfif. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo, esto me lo va a pegar acá adentro. Ahora entramos en detalle qué es lo que está pasando acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto sepan, para que no tengan miedo, acuérdense, esto es un arreglo, ¿sí?
de objetos adentro, que en este caso, como se llama la variable empleados, lo que tiene adentro son empleados, o sea, son información de un empleado. Y después lo que yo estoy haciendo con esto es organizarla para poder mostrarla en la pantalla. Lo importante de esto es un detalle para que hacer un ejemplo un poquito más integrador. Lo importante de esto es cómo yo obtengo cómo yo ingreso información al HTML. ¿Cómo lo hago? Utilizando document.getElementById. Esto probablemente lo hayan visto en el último video, si vieron los videos, que lo que hace esto es buscar en el documento HTML, en el cual yo ingreso este código JavaScript, el elemento que tenga la ID empleados. Y a ese elemento, en la parte interna, en la parte del contenido de ese elemento, le va a agregar una concatenación de los 3 empleados. ¿Sí? Si se dan cuenta, capaz no lo ven, pero a simple vista se dan cuenta que este código es muy parecido. O sea, el de empleado Juan y el de empleado Melissa es muy parecido, por ejemplo, entre ellos. Entonces, y ambos son cadenas caracteres. Entonces, si yo a las cadenas de caracteres les aplico el operador más, lo que estoy haciendo es concatenándolas. Entonces, estoy haciendo básicamente que sea una única cadena grande y eso lo pongo como contenido interno de lo que haya, o sea, del elemento que tenga la ID empleados. Acá no voy a entrar en detalle porque no quiero marearlos con lo que acabo de decir antes, pero básicamente lo que estoy haciendo es definir un código HTML base, ¿sí? Que es hacer un div con el card, hacer un div con el image container, y adentro le estoy asignando los valores que son específicos de cada empleado. Para el empleado 0 le voy a asignar la imagen del empleado 0. Y de texto alternativo le voy a poner su nombre concatenado con su apellido. ¿Sí? Después más abajo estoy agregando su nombre con su apellido, pero adentro de un H4. ¿Sí? Y después al párrafo le estoy agregando cuál es el puesto del empleado. Si se dan cuenta, todos tienen puesto, cuál es el puesto de ellos en la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Fernando, de apellido Herrera, es un desarrollador web y tiene esta imagen de perfil. Y acá, por ejemplo, Melissa no la tiene. No tiene imagen de perfil. ¿Sí? No tienen que ser exactamente iguales, pueden ser distintos. Y bueno, acá, por ejemplo, como Melissa no lo tiene, y yo ya lo sé de antemano que Melissa no lo tiene, yo le estoy poniendo como imagen una por defecto. Que si vamos a las imágenes podemos verla, esta imagen.png, que es una imagen por defecto que no tiene nada, no tiene información alguna, es simplemente una imagen por un placeholder. Bueno, y después el JavaScript, el CSS lo podemos analizar si quieren, pero lo que estoy haciendo básicamente es definir una font genérica para todos. Un shadow, o sea, uso una carta, estoy haciendo un shadow para que se vea un poquito más lindo el recuadro. Esto para que las transiciones ya vamos a ver qué transición estoy utilizando, se haga un poquito más linda. El width ya lo conocemos, el margin ya lo conocemos. Acá estoy ingresando al dentro del div los que tengan la clase image container. ¿Sí? Que si vamos al código acá abajo vemos que tenemos en este div, a esta clase del div es image container, entonces estoy buscando el div que tenga la clase image container, en este caso esto machea. ¿Sí? Acá también de vuelta, el margin ya lo conocemos, width ya lo conocemos, display flex ya lo hablamos recién. Justify content y Align content centers, lo que hace esto es centrar el contenido en el medio. ¿Sí? Esto pueden googlearlo, pero simplemente está centrando el contenido. Acá, bueno, border radius para agregarle bordes redondeados. El hover ya lo vimos, cuando ponemos el mouse encima lo que estoy haciendo es cambiar un poquito la sombra para que sea un poquito más clara. Y estoy haciendo que la imagen sea un poquito más grande, ya vamos a ver cómo queda eso. El padding ya lo conocemos. Y acá estoy agarrando con el selector, estoy agarrando los que tengan el ID empleados, ¿sí? Que es este de acá, este div que tiene el ID empleados. Y le estoy pidiendo un display flex y un flex wrap, esto no importa mucho, simplemente lo que importa es este display flex para que queden uno a la derecha del otro. ¿Sí? Y ahora para que por lo menos entiendan un poquito, que capaz los perdí con lo que hace CSS, si lo vemos más o menos va a quedar claro. Esto, por ejemplo, es lo que logré con mi CSS. Si yo le pongo la mano encima, hace este lindo efecto de cómo agrandarse. ¿Sí? Pero bueno, esto es sentarse y hacerlo. Y lo que estoy haciendo básicamente con esto, si vamos al código acá, y vamos a la parte de elementos, y vemos el código HTML, vemos que, si se acuerdan, lo que teníamos antes era un div vacío con un ID empleado solo. ¿Sí? Vamos a verlo rápido. Acá está el div vacío con ID empleados. Pero, si abrimos el código que tiene el navegador al final, hay código adentro. ¿Sí? Hay 3 divs. Y el primero, si se dan cuenta, por ejemplo, es la imagen de Fernando, el nombre es Fernando Herrera, y abajo, bueno, el título que es Fernando Herrera y el estado que es un desarrollador web, cuál es el puesto de él.
¿sí? Como más o menos pueden asumir, este siguiente es para Melissa y este último siguiente es para Juan. ¿Sí? Esto queda medio feo porque justo se me achicó, pero... Y este efecto de a que se agrande así cuando pongo el mouse encima lo hice con CSS. ¿Okay? Lo importante de este ejemplo que quiero que se lleven es que si ponemos el código script debajo del body, esto es por un tema de cuándo aparecen los elementos, de vuelta no voy a entrar en detalle, pero sepan que si lo ponemos abajo del body, podemos hacer referencia a algunos elementos de acá adentro que tengan IDs o clases específicos, en este caso ID, pues lo único que vimos hasta ahora, seleccionarlos con el document.getElementById, con el ID que tiene, y asignarles un contenido de forma dinámica. Si yo saco esto de acá adentro, le saco el script de acá adentro, y voy de vuelta a la página web, vamos a ver que ahora no aparece nada adentro. Y el código HTML tiene un div vacío, porque nunca agregué ese contenido con JavaScript. Nayara, decime. Hola, sí, disculpe. No sé si se escucha ahora. Sí, se escucha. Sí, quería saber si por la asistencia es que yo estaba sin luz y mandaba ayer, desde ayer, apenas pude hacer la prueba ayer y no me aparecía asistencia y los datos no me aparecían, no me dejaban. Anoté tu nombre ya en el chat y después te pasamos la asistencia. Dale, muchas Te lo anoté gracias. yo, así que arranca. Juanjo, decime. Ahí lo que vos estás haciendo es como inyectando desde JavaScript al HTML, ¿no? Una onda así sería. Exactamente, o sea, estoy agarrando el elemento que tenga ID empleados y adentro de ese elemento le estoy agregando este inner.html, lo que hace justamente es decir, adentro del elemento, y ponele esto que está acá adentro. ¿Sí? ¿Y por Esto qué que está acá... Sí, eso lo entiendo, pero ¿por qué no todo ese div class y todo eso que pusiste arriba no los pones en HTML directamente? Porque yo, ¿cómo lo pondría acá, por ejemplo? O sea, si yo pongo uno acá, o sea, vos decís que directamente agarre esto. Claro, obvio que no con tan igual porque hay cosas que no te lo va a tomar, ¿no? No, obvio, no, pero acá si yo, por ejemplo, puedo poner la imagen que hablamos antes, o sea, me lo puedo llevar igual de acá. Me puedo llevar esto. O me lo puedo llevar. Me puedo llevar esto de los apellidos, el nombre del apellido, Facundo Herrera. Fernando Herrera, perdón. Fernando Herrera. Lo mismo que antes. Fernando Herrera. Y puesto que nos quedaba desarrollador web. Yo podría hacer esto. Sí, sí, lo guardo. Saco esto. Saco esto. Y vamos a ver el código y vemos que aparece Fernando Herrera. Y ven que funciona correctamente. Pero la gracia de esto es que esto es un comportamiento estático. ¿Sí? O sea, yo nunca puedo modificar el contenido que tiene esto adentro. Yo nunca lo definí. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando ustedes desarrollan una página web, ustedes a veces no tienen el contenido completo de la página web. O sea, ustedes saben la estructura inicial de la página web, los colores que tienen que utilizar, o sea, todo el estilo, todas las cosas, pero no saben realmente, por ejemplo, donde ustedes compran en Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre, ustedes no saben de antemano, ustedes piden la página web, cuáles son las cosas que están en oferta, qué cosas se van a vender, qué no. Todo ese tipo de cosas la página web los pide de forma dinámica, en algún lugar, lo que nosotros llamamos una API. Pide una API, obtiene datos de esta forma, ¿sí? Por ejemplo. Y después lo que hace justamente es agarrar esos datos, inyectarlos en la página HTML y con eso ustedes ven lo que ven como resultado final. ¿Se entiende por qué es necesario? Es Sí, también que, por ejemplo, suponete que en vez de, o sea, ya lo van, en algún momento por ahí lo ven, no sé si dentro del curso, pero suponete que en vez de 3 empleados tenés 100 o 1000. O sea, no vas a estar escribiendo en tu código los 1000 divs. O sea, hay una forma, reutilizando esto que hizo Nico, que a vos te permite escribir uno solo de esos divs, recorrer esta lista de elementos y mostrar cada uno. Entonces,
no tenés que escribir vos a mano en tu HTML los 1000 divs. Una aclaración, lista y array son exactamente lo mismo. Claro, lo que sí, si vos seguís agregando más IDs, por ejemplo ID 4, ID 5, eso en algún momento lo vas a tener que agregar, es lo mismo que lo agregues en el HTML, ¿o no? Obvio que es una forma dinámica y otra estática, pero en algún momento cargas todos esos datos, ¿no? Sí, o sea, vas a sacar estos datos, pero... O sea, no entiendo... ¿Vos estás hablando de estos IDs? Claro, ¿por qué la carga de datos la haces en el JS y no directamente en el HTML? Eso es. Porque, a ver, de vuelta, acá yo tenía de antemano yo tenía estos datos porque yo los puse manualmente. Pero muchas veces pasa que estos datos yo no los tengo. Yo no sé cuáles son mis empleados. Hasta que, o sea, necesito ir a algún lugar, por ejemplo, una base de datos que tiene todos mis empleados, y ahí sí le tengo que pedir, che, ¿cuáles son mis empleados? Y me va a decir, bueno, me escupe esto, por ejemplo, y me dice, estos son tus empleados. Y yo con esto lo muestro en la página web. ¿Sí? Justo en este caso, como ustedes no saben lo que es una API, no les puedo generar una API para esto, porque si no los mato. Lo que hice yo fue justamente como simular la respuesta a una API. Esto te respondería la API. Y bueno, después esto vos tenés que formatearlo y mostrarlo. Claro, o sea, fue una forma de mostrar cómo se puede inyectar, como decían, código JavaScript dentro de un HTML. O sea, cómo puedes inyectar contenido. O sea, realmente esto no es necesario que ustedes lo hagan de esta forma. Era solamente para mostrarles. Pero lo que voy es que generalmente se inyecta de JS al HTML. No es que... ¿sabes? O sea, todo este contenido dinámico que vos querés que pueda cambiar. No es la única utilidad de esto, por ejemplo. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, para... Si una persona llena un input, ¿sí? Podemos con JavaScript obtener el valor de ese input. Cuando la persona aprieta, por ejemplo, el botón de enviar. Y con ese input, por ejemplo, podemos, no sé, compararlo con algún valor para ver si es el que queremos que ingrese. Mostrar un mensaje acorde diciendo, che, el valor que ingresaste es inválido, o ese tipo de cosas. Que HTML no lo puede hacer de por sí. HTML no me da esa posibilidad, y CSS tampoco. JavaScript me permite justamente, utilizando esto de getElementById, obtener el valor que tiene ese input. Si yo le pongo un ID, por ejemplo, que se llama nombre, obtengo el elemento con el ID nombre, obtengo su valor que tiene interno, y después con eso puedo hacer validaciones y mostrar valores si quiero. Y, o sea, me abre muchas puertas. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Nico, estamos ahí sobre la hora, así que si te parece, hago las aclaraciones sobre el ejercicio que tienen que subir. Sí, yo con esto ya terminé con mi parte, pero nos quedamos igual para que se le dé las aclaraciones de ese ejercicio, muestre su ejercicio que había preparado, el que quiere quedarse se queda, y después ya estamos, ¿no? Sí. Dale. Vale. Consulta. Dame un segundo, Leandro. Después voy a asumir en el campus, les aviso bien dónde todos estos 3 archivos y esta estructura de carpeta para que ustedes puedan probarlos y jugar con eso. Sí, Leandro. A lo que se estaba refiriendo recién el compañero, ¿tiene que ver con memoria dinámica? No. No vamos a entrar en detalle. Pero no. Bien, bueno. En el ejercicio este, si ustedes van acá a la solapa de HTML, de donde está el material, perdón, de JavaScript. Si van al último video, que es este que está cargado acá, hay un formulario. O sea, el ejercicio es bastante similar a esto y quería hacerles algunas aclaraciones. Bien, lo que se pide es simular un formulario en el que van a tener que ingresar los datos de 2 pasajeros. Acá, o sea, no es necesario que hagan algo extraño, sino que pongan nombre 1, nombre pasajero 1, nombre pasajero 2, o sea, referencienlos así. Después van a tener que enviar este formulario. Si ven en el video ahí les explica, pero ahora les voy a mostrar medio rapidito. Y al presionar enviar, tiene que abrirles
una página nueva que sería con el nombre tabla.html, y en esta tabla mostrar los datos que ingresaron acá. Entonces van a tener 2 pasajeros, van a tener una tabla con un heading que va a decir nombre, apellido, edad, DNI, etc. En la primera fila los datos del pasajero 1, en la segunda fila los datos del pasajero 2. Acá hay una aclaración sobre el código JavaScript. Vieron que Nico lo insertó al final del body. Yo habilité para que suban 3 archivos, así que como es cortito lo pueden pegar adentro, o sea, no hace falta que entreguen aparte un archivo .js, pueden colocarlo adentro del mismo archivo que sería en este, que sería tabla.html, coloquen ahí el código y con eso les deberían dar. Tienen que entregar los 3 archivos, el formulario, la tabla y los estilos. Los estilos es bajo su criterio, o sea, no hay ninguna especificación, simplemente para que lo puedan practicar. Así que eso, las aclaraciones generales del ejercicio, y ahora les muestro unas herramientas que van a precisar. Les muestro como el preview, a ver si puedo mostrarle acá. ¿Cuántas pestañas abiertas? Bueno, acá lo que tenemos es un formulario donde quiero calcular el área de un rectángulo. Entonces ingreso el ancho, el alto, bueno, acá justo es el mismo. Vamos a poner al revés mejor. Igual. Y cuando le doy a enviar, me cambia de página, me muestra, bueno, esto es un detalle para verlo, algunas cositas, y me muestra, esta es la parte importante, que toma esas variables y me muestra el área del rectángulo. Entonces, ¿cómo hice esto? Si se fijan, acá arriba, yo tengo mi archivo que se llama area.html, está recibiendo los 2 parámetros en lo que Nico había mencionado unas clases atrás, que son los query params. Para que los envíe acá es súper sencillo. Acá tengo el formulario. Lo único que ustedes tienen que hacer es al form, que se acuerdan que antes le habíamos puesto Sarasa porque no sabíamos a dónde mandarlo. Le ponen el nombre, en este caso, bueno, yo puse mi otra página que se llama area.html, en el caso del ejercicio van a tener que poner el que se llama tablas.html para que le abra esa página. Siempre y cuando los dos estén en el mismo directorio, ¿no? Entonces, ahí cuando me abre este area.html, me manda los datos que yo le cargué acá en el formulario. Y después, ¿cómo hago para agarrar esos datos? Bueno, para agarrar esos datos que viene, que se llaman los query params, van a utilizar esta función y adentro le van a pasar este objeto que tiene la data de esos parámetros. O sea, esto sabe cómo formatearlo, esto tiene esos parámetros. Y básicamente esto lo pueden copiar, pero van a tener que tener en cuenta que acá está el nombre que le dieron a cada uno de esos parámetros. ¿Dónde está ese nombre? Acá, yo a este parámetro ancho es el que recibe acá esta otra página y yo lo estoy referenciando como ancho, y si se fijan acá, sería este de acá. Si yo, por ejemplo, acá le cambio el nombre, por ejemplo, CL. Ahí está. Y bueno, copio esto. Ahora van a ver que acá en el nombre del parámetro me dice CL y esto, bueno, ya no anda. Dice el área 0 porque no lo encuentro. Sí, entonces tengan en cuenta que esos nombres, para que ustedes de acá después los puedan recuperar, tienen que usar la misma referencia. Y después, bueno, acá está lo de selectores, que fue lo mismo que mostró Nico, pero acá yo en vez de insertar todo el código, yo ya tengo los elementos creados y directamente, por ejemplo, acá alto, directamente lo que estoy diciendo es que a este elemento que tiene la ID alto le coloque el contenido que viene adentro de esta variable alto. Si se fijan, o sea, acá la estoy buscando, la variable alto, que venía por los query params,
Y acá adentro, al elemento alto, le asigno el valor que está en esa variable. Entonces ahí toma el valor. Entonces ahora, volviendo acá, vamos a dejarlo como estaba. Ahí está. Eso solo sería. Eso es lo que necesitan para lo del ejercicio. Había unas cositas más de eventos, pero ya que estamos sobre la hora, lo dejamos para después. Juan, ¿tienes una consulta? Sí, discúlpame, buenas noches a vos y a Cele y al resto de los compañeros. Es la segunda vez que no puedo dar el presente, en primer lugar. Y en segundo lugar, te consulto por lo siguiente, ¿qué va a pasar el 24 de marzo? Desde el punto de vista de la clase. Creo que no tenemos clase el 24, si no me equivoco, ¿no será? Sí, exacto. El 24 no hay clases. Bueno, y esta es la segunda vez, como dije, que no puedo dar el presente. Por eso quería... Ahí te anoté, Juan. Las dos consultas. Sí, ahí te anoté, Juan, así que tranquilo, ya te paso el presente. Muchísimas gracias. El otro Juan. Hola, Nico. Yo lo que quería consultar era, en el ejemplo que diste vos, en el ejemplo que nos mostraste, sí. Trabajabas el archivo de JavaScript desde un archivo externo, sí, como lo veníamos trabajando con CSS, ¿no? Exactamente. Esto es parte de las buenas prácticas, que siempre lo vamos a hacer desde un archivo externo y lo vamos a vincular al archivo HTML. Exactamente. Porque recién cuando se le mostraba cómo íbamos a tener que hacer la resolución del ejercicio, lo trabajaba dentro del mismo HTML, al script. Sí, más que nada por el tema nosotros de ver el ejercicio, porque si tenemos que estar viendo, descargar la carpeta RAR, comprimirla, ver los archivos de cada uno, se nos pone un poquito más complicado el analizar el ejercicio. Ah, ok, pero sí, siempre en la práctica se va a usar desde un archivo externo. Perfecto. Sí, les muestro si quieren qué pasa, nomás para que tengan cuidado, algo que por ahí les pasa, que era lo que mostraba Nico, qué pasa si yo pongo ese código arriba o importo arriba de todo. Y acá empieza a tener sentido lo del orden, bueno, hasta cierto punto. Entonces, si yo pongo esto acá arriba, lo que va a pasar es que hay ciertas cosas que no van a andar. Fíjense que ahí no me lo dibuja, no cambia nada, y acá por consola me está tirando un error que dice, no se puede setear las propiedades de null, o sea, hay algo que quiso setear a una variable que tiene el valor null, y acá te dice, bueno, cuando tuve el error. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy tratando de acceder a este elemento, en este momento que trata de acceder, todavía no existe en lo que es acá adentro. Entonces, por eso me está diciendo que no se puede setear las propiedades de un elemento que no existe. Entonces, para evitar esto, o bien pongo el script completo acá abajo, o bien hagan el import como hizo Nico, pero háganlo después de todo, o sea, o al final o abajo del body, lo mismo acá o acá, pero háganlo después de todo el código de colocar cada div o cada elemento que vayan a utilizar. Si no, la mejor práctica es ponerlo después del body, tipo por fuera del body, porque dentro del body se puede llegar a confundir básicamente. Entonces, solo por eso es que, bueno, también para mostrarlo yo lo había colocado acá. Si quieren les habilito para que suban un archivo más, si quieren hacerlo aparte no pasa nada, yo les había colocado para 3 archivos, pero acuérdense de colocarlo al final. Ahí estamos. Bien. Nos quedan solamente consultas si quieren, pues ya terminamos con todo el tema, ¿no, Sere?
arranquemos. Mauro, decime. Hola, tengo una duda con ese ejemplo que dio Celeste al final en el script. No entendí muy bien cómo es que recupera la variable alto y después con el getElementById, después lo iguala de nuevo a la variable. No entiendo esa oración qué significa. ¿Querés compartir de vuelta, Cele? Sí. Mira, te están haciendo lío. ¿Acá o arriba? O sea, en esta línea. Primero la línea de arriba y después la línea de abajo, ¿qué es lo que hace con la línea? Esta de acá. Sí. Sí, esto yo lo podría haber hecho en la misma línea, simplemente para separar lo que es recuperar los query params de la variable, nada más por una separación de conceptos nada más. O sea, si esto yo lo pongo acá directamente, donde dice ancho, esto anda también. Esto lo que hace es que, básicamente lo que estoy haciendo es convertir eso que yo tengo en la URL a algo que yo puedo utilizar acá adentro de JavaScript. Entonces, sí, como decía Nico, y consologueamos, me llevo todo. Exactamente. Si tienen algún tipo de duda de lo que está pasando, que recontra les recomendamos es que consologueen todo. Te falta una ahí al final. Console. Bueno, no se olviden los puntos y coma. Yo, como programo con otro lenguaje que no usa punto y coma, me los olvido. Por suerte, igual el editor de igual. texto siempre les agrega el punto y coma al final. Sí. Bueno, yo también me los olvido no siempre. se los olviden. Entonces, si venimos acá, ya perdí el ejercicio. Ahí va. Voy acá y abro la consola. Me aparece este objeto que adentro tiene la data. Esto hay que tener acá. Arguments. A ver. Voy a tener ahí, ¿no? Es bastante complejo, es que es un objeto. Sí. O sea, es un objeto, realmente un objeto de objetos y clases. Claro. Es una clase, es ese tipo de objeto. No es un diccionario. Bueno. Está medio difícil. Capaz, creo que tenés un getOl. Fíjate si hay el método getOl. Params.get. Claro. GetOl. Ahí está. Y fíjate con eso. Sí, porque todavía no está formateado, digamos. Exactamente. Y con esto lo estamos por lo menos formateando. No le gusta. Un argumento. Bueno. ¿No iría abajo eso? ¿Cómo abajo de qué? Abajo del LED. No, es que estamos utilizando, o sea, estamos intentando obtener básicamente, ¿te acuerdas la estructura que yo tenía en empleados? Que era una array, lo que llamamos también una lista, que adentro tenía como objetitos. Bueno, queremos obtener eso básicamente, pero no lo estamos pudiendo obtener. No tiene nada que ver con el tema de asignación de una variable ni nada por el estilo. Pero por alguna razón... Véanme que acá hay un objeto, que el objeto que viene acá es de este estilo. Params. Que tiene un ancho, vale, no sé, 100, y un alto, que vale 100, acá no va el punto y coma, al revés, lo ponía donde no iba. Entonces yo quiero acceder a esto, o sea, tengo la query acá que me dice ancho y alto. Bueno, quiero traducir esto de alguna forma a algo que yo pueda utilizar adentro de mi código JavaScript. Entonces, esto de alguna manera adentro tiene guardado que ancho vale, bueno, en este caso lo que venía acá, 40 y alto 40. Entonces, como esto no está exactamente escrito así, que esto es lo que yo esperaba ver en la consola o algo parecido, le aplica un método, o sea, los objetos tienen métodos para acceder a los datos que tienen adentro,
o para cambiar su estado o para otras funciones. Pero esto básicamente lo que le dice es dame esa variable que tenés guardada bajo el nombre ancho, dame esa variable que tenés guardada bajo el nombre alto. Si este objeto fuera exactamente así, yo podría hacer lo que hizo Nico y en vez de hacer esto, acá podría ser params alto y params ancho. Una de las dos. Pueden utilizar el punto, claro. punto alto o la llave es alto. Bueno. Te quedó al revés. Bueno. Chanflet ancho. Ahí va. Entonces, ahí vamos a ponerle otro valor para que vean que esto viene de acá y no de lo que estaba antes. Ancho 100. Yo vengo acá. No puedo. Igual me queda 10 y 10. Bueno, porque en algún lado lo debe estar sobreescribiendo. Params ancho, params alto. Bueno, en algún lado metí la pata. Te hago una consulta. Mi duda es la siguiente. Abajo, donde dice document get element by ID, alto, ¿no? Punto inner HTML igual a alto. Sí, Antes definiste la variable alto con el parámetro alto que trajiste de otro lado. ¿Y después qué haces con ese document by? Eso es lo que no entiendo. Ok. Está bien. Entonces entendí mal la pregunta. Ahí lo que estoy diciendo, vamos a ponerle elemento alto. Elemento alto en vez de este nombre. Es traerme el elemento que yo tengo acá dentro del HTML. Yo acá dentro del HTML tengo un elemento que le puse de ID alto. Vamos a cambiarle este nombre por este. Y a este elemento quiero que le cambie el contenido. O sea, este que está acá. Entonces, para agarrar este elemento, lo que le digo es traete el elemento que tiene este ID, elemento alto. Vamos a ver si se lo puse bien. Ahí está. Entonces ahí debería funcionar. Ahí está. Está buscando este elemento y si yo lo vengo a inspeccionar. Ya entendí. Lo que haces es cambias el elemento adentro de la nueva página que lo trajiste del otro lado con esa oración, ¿no? Pero lo estoy cambiando en la nueva página, no en la vieja. Claro, O sea, la vieja claro, la queda nueva como página. está. La nueva página. Fíjense si de acá no viene nada. Esto no andaba porque lo sobreescribía. O sea, esto como que no tiene ningún valor porque no sabe. O sea, esto no tiene nada dentro. Porque no tengo ningún parámetro acá. Entonces, si acá lo vuelvo a dejar como estaba. Cuando trae los parámetros, ahí sí sabe, o sea, les completa el valor. En este caso 40. O sea, acá podría ponerle cualquier cosa. CL si quiero. Probablemente así. Y ahí dice ancho 0. Pero bueno, el resto de las cosas se rompen. Acá, por ejemplo, no sabe calcular el área. Acá no le puede dar el ancho a este cuadradito. Pero básicamente lo que hace es agarrar este elemento y completarlo con lo que viene acá. Está perfecto. Me confundía que tenía el mismo nombre de la página Sí, anterior fue poco feliz. y no entendí que estaba cambiando el nombre de la página nueva, digamos. Claro, exactamente. Bien. Ahí estamos. Ariel, ¿tienes una duda? No sobre los ejercicios. Consulta, ¿los resultados de la evaluación se habilitan hoy o mañana? Hoy, en 2 horas. Bueno, en realidad 1 hora y 40. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, de contenidos, chicos, ya terminamos hoy. Ya vimos todos los ejercicios que hay que ver. Espero que les haya quedado claro. Seguramente tienen un montón de dudas. Estamos justamente para responderlas ahora mismo. Yo me quedo un poquitito más hasta que respondan todas las dudas. Y al resto, que no tenga dudas, si se quieren quedar a escuchar, bienvenidos. Y si se quieren retirar, también se pueden retirar. Voy a frenar la grabación ahora yo. Así que si me quieren putear es ahora. Chao, Gabriel, que me está saludando. Lucas, decime.
Disculpa, no sé si capaz lo mencionaron ya, pero no sé si te acordás que había mencionado algo de que quizás a veces no cargan los scripts, que había que dejar en claro en el Sí. código. No, o sea, no cargan, pero no encuentran los elementos. Ah, eso era por lo que mencionaste que hay que ponerlo adentro, pero abajo de todo el body. Exactamente. Ah, dale, dale, gracias. Exactamente. Si ustedes no encuentran el elemento, probablemente les va a tirar el error que les tiró a Cele, que les decía, che, no se le puede asignar inner HTML a null. Algo que no mencioné, pero bueno, les queda para ustedes que están al final de la clase, es que además de los tipos de datos que hablamos antes de los números, los flotantes, que son los números con coma, los booleanos, las cadenas de caracteres, así como también los arrays que vimos recién, las listas o los arrays, también existen estos valores que también son palabras reservadas, undefined y null. Null es básicamente no existe y undefined también no existe, pero lo utiliza mucho más, no me acuerdo bien la diferencia entre ambos, se usan básicamente indistintamente, pero undefined JavaScript lo utiliza para todo. Si ustedes quieren, por ejemplo, buscar dentro de los empleados, como yo definí antes, ¿se acuerdan que hacía empleados en cero y agarraba el nombre o agarraba el apellido? Si yo me equivoco y pongo apellido en vez de apellido, o sea, no pongo la doble L, el resultado de esa búsqueda va a ser undefined. ¿Qué significa? Que no existe ese campo dentro de ese objeto empleado que yo estoy buscando. Bueno, eso les va a pasar muchas veces. Muchas veces le va a decir, che, a undefined no le puedo buscar el método innerHTML o a null no le puedo buscar el método innerHTML. Cuando eso pasa es que porque su búsqueda no encontró un elemento con ID que ustedes estaban buscando, por ejemplo. Nada, ya se va a chocar con todos estos problemas, estoy recontra seguro. Y la consola es su mejor amigo, los console logs son sus mejores amigos, y también somos nosotros que también somos sus amigos, no voy a decir mejores amigos, no quiero que agarren confianza, pero nada, nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Alexandre, decime. Hola. Una pregunta, por ejemplo, cuando empezamos con este HTML, usted dio algunos buenos, no sé cómo se llama, plugins de Visual Code que son Sí. muy cómodos sí, para usarlos como cierre de línea y todo esto. ¿Hay algo parecido? ¿Hay algo muy práctico para JavaScript dentro de Visual Code? ¿Hay algo que es necesario, que toolkit que sin que no puedes trabajar? A ver, Visual Code por defecto viene con un linter. Un linter es el que te chequea la sintaxis de JavaScript, a ver si estás escribiendo bien, a ver si separas la bar de, o sea, los espacios entre, o sea, algo que yo no mencioné, perdón, pero lo voy a mostrar ahora rápido. Acá. Algo que yo no mencioné es que, por ejemplo, si se fijan, yo cuando pongo un igual, acá abajo, por ejemplo, o acá arriba, yo estoy dejando un espacio a la derecha y a la izquierda del igual. Yo tranquilamente podría poner todo esto junto, tranquilamente, pero es una buena práctica separar variables de operadores. El igual, el más, el menos, el porcentaje, todos esos son operadores. Y las variables son esto que se encuentra acá, por ejemplo. Entonces, y también el contenido hacia la derecha. Entonces, ahí es una buena práctica separar con estos espacios, ¿no? A izquierda y a derecha. Existen los linter, que los linter lo que hacen es justamente chequear que tu formato de archivo, por ejemplo, mantenga estos espacios bajo estándares de la gente que escribió JavaScript. Que capaz es JavaScript y dice, bueno, separalo sí o sí. El linter lo que hace es separártelo por vos. Hay un montón, o sea, pueden buscar las extensiones, acá las extensiones, linter, JavaScript. Este, por ejemplo, este es uno genérico, este es para Java, JavaScript. Hay un linter, por ejemplo, que es para HTML, Angular, React, tiene un montón de cosas esto. Este para JavaScript, por ejemplo. Acá abajo te dice lo que hace y bueno, si lo quieren instalar, instálenlo. Está bueno. Yo no lo tengo instalado porque yo ya VS Code viene con uno por defecto que a mí me gusta bastante. Después creo que no hay otra extensión que yo diga la tienen que tener sí o sí. Em,
No, el resto no hay ninguno que yo diga tienen que tenerla sí o sí. Perfecto, sí, ese es lo más importante, ¿sí? Sí, el Gracias. linter. Vamos. Sí, después el resto ya son para librerías específicas de JavaScript. Que ustedes todavía no vieron, así que mucho no importa. Algo que no mencioné en la clase que recién ahora me estoy acordando, bueno, les queda a ustedes que están escuchando esta parte. Si ustedes quieren agregar código dentro de una cadena de caracteres y no quieren utilizar el más, pueden utilizar estas comillas, que son comillas hacia atrás. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo quiero poner